Muy bien. Quiero compartir una palabra. Pido al Señor para que pueda fluir en lo que quiero compartir. Generalmente, yo estoy en un grupo en varios grupos de la iglesia, y dentro de esos grupos está el grupo de alabanza. El grupo de alabanza de la iglesia. Y ellos comparten ahí las canciones que van a participar tanto los días martes como los días domingos. Generalmente no los suelo ver, o a veces sí los suelo ver, pero en este fin de semana no lo vi. Y yo tenía no digo duda, pero tenía una cierta, porque hace 2 domingos, los que estuvieron el domingo anterior, seguramente tenía una palabra para predicar y el Señor me la cambió. Y cuando digo así, ojo, no tomo el nombre del Señor en vano. Entiendo que Dios pone palabra. Y el Señor me dio un texto, yéndolo a buscarlo al hermano Richard y al hermano Juan. A la plana el Señor me puso una palabra y fuimos bendecidos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que compartimos el domingo pasado aquí? Hermano Jordi. La multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Cuando el Señor le dice, dale vosotros de comer a la multitud. Cuando los discípulos querían despedir la multitud, porque ya se había avanzado la hora, Jesús estaba predicando y le dijeron, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. Y entonces el Señor le dijo, dale vosotros de comer. Entonces hablamos acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos para dar de comer a la gente. Y no hablo de comida física, sino que hablo de un alimento espiritual, que la gente pueda ser alimentada espiritualmente. Esa palabra me la dio el Señor y la compartimos aquí. Y esta mañana, muy tempranito, ya tenía la palabra yo del domingo anterior, porque digo, el domingo pasado voy a predicar lo del domingo, entonces, pero el Señor me vuelve a cambiar la palabra. Y yo digo, Señor, o una de dos, no es para el tiempo, o es el tiempo para esta otra palabra. Y gracias al Señor, con toda sinceridad y humildad, si usted me quiere creer, me cree, y si no, no pasa nada. Creo escuchar a Dios, creo que Dios habla. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios habla. ¿Verdad? Dios habla. El que hizo la boca, dice la Biblia, ¿hablará? Claro que sí que habla. Entonces, quiero compartir acerca de Apocalipsis capítulo número 3, porque tiene mucho que ver, y vuelvo a decir, con las canciones que esta mañana, o mejor dicho, cuando comenzamos el culto, empezaron a cantar a ellos y me vino la confirmación de la palabra. Así que no voy a ser la que estuve hablando con el hermano Richard y con el hermano Juan antes, sino que será la otra palabra que voy a compartir. Y eso fue lo que termina de confirmar que esta palabra es para hoy. Apocalipsis capítulo número 3, verso 7. Sabemos que en los primeros capítulos de Apocalipsis están el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? El número 7 tiene un gran significado, habla acerca de plenitud. Entonces no es tan solo para la iglesia de aquel entonces, sino que también es un mensaje para los tiempos de hoy. Es un mensaje para nosotros. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más hermosos, o es uno de los libros más lindos, que hay mucha gente que tiene miedo de leerlo, pero es la palabra profética para nosotros. Amén. Aquí te vemos, la palabra profética más seguro que tenemos es la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén, así sea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, has guardado
mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, en otra podríamos nosotros decir a los que dicen ser pueblo de Dios y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Entonces esta carta es para nosotros, es para la iglesia del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Viene mi amado, lo que cantábamos recién. Viene ya. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, diga para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, ¿qué dice el que tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver nosotros un mundo hoy convulsionado, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé si usted, no es que me estoy machacando todo el día con las noticias, pero nosotros podemos ver cuántas cosas hay en el mundo. Pero hay una palabra de parte de Dios para nosotros. Hay algo que se quiere manifestar en nuestras vidas. Y esta es la palabra para este año. Esta es la palabra y no es casualidad porque hablamos y escuchamos también del testimonio, hablamos acerca de puertas abiertas, que el Señor abre puertas. En las canciones mismas, no sé si usted preste atención en cada canción que cantamos, no tan solo en las canciones que cantamos. Por eso no hay nada inocente o no hay nada que no tenga propósito dentro de un culto, de un desarrollo dentro de la iglesia. Cada sábado nos reunimos a orar de 7 a 8 de la mañana y una de las peticiones que le pedimos, aunque oramos en nuestra casa, aunque estamos en nuestra comunión en casa, leemos la Biblia, pero algo que nos une es aquí en un propósito, con un sentido, y le pedimos al Señor por sobre todas las cosas que sea su Espíritu Santo conduciendo a su iglesia a través de su palabra. Es la petición, que no falte la palabra de Dios, que no falte la palabra de Dios en esta casa, que podamos fluir, no que venga de un pensamiento inteligente o de mucha Biblia en la cabeza, sino que pueda ser la palabra correcta que el Señor quiere para nosotros para avanzar en este año 2026. Y la palabra que nosotros escogemos y la que hemos escogido para este año, que no es tan solo patrimonio nuestro, sino que de todo el ministerio Cita con la Vida, es esta en el versículo número 7. Es un versículo clave dirigido a la iglesia de Filadelfia, donde Jesús se describe como el santo. Fíjese, el Señor se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y promete, escúcheme bien, y promete una cosa. Lo puede ver en el versículo número 7. ¿Qué promete el Señor ahí? Dice que Él promete, dice, escribe el ángel de la iglesia al santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor promete puertas abiertas para nosotros. Y vamos a desglosar este tema. Y el versículo número 8 también dice lo siguiente, dice, escribe el 8, por favor. Dice, yo conozco tus obras. ¿Sabe que el Señor conoce tus obras? El Señor conoce la obra de este lugar. No es fácil, como ninguna iglesia es fácil.
Ninguna iglesia es fácil de poder levantarla, de poder sostenerla con el tiempo. Tu vida cristiana, mi vida cristiana, no es fácil de sostenerla. Lleva sacrificio. Por eso el Señor dice que Él conoce. A Dios no le eres indiferente. Dios no toma no ejerce la indiferencia en tu vida ni en mi vida. El Señor es consciente y Él ve cuáles son tus preocupaciones, cuáles son mis preocupaciones. Él sabe cuáles son las necesidades de la iglesia. Él sabe cuáles son las necesidades de la ciudad. Él conoce la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Entonces Dios no mira para otra parte. A veces nosotros vemos la necesidad. Dios quiera que no sea así en este lugar. Y a veces vemos la necesidad y miramos para otra parte porque no queremos comprometernos. Hay gente que no quiere comprometerse. Pero el Señor no es así. El Señor se compromete. Es más, se comprometió que de tal manera dice que dio su vida en la cruz por ti y por mí para poder alcanzar redención y salvación de nuestra alma. Ahora, Él promete puertas abiertas que nadie puede cerrar por su fidelidad y obediencia. Esto está condicionado por la fidelidad y la obediencia nuestra. La fidelidad, algo hablamos el día viernes que nos juntamos con algunos hermanos, hablamos acerca de la fidelidad de la gente. Hablamos de la fidelidad de ser leales a un lugar, leales a lo que Dios le ha llamado, al propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Puerta abierta que nadie puede cerrar. Aquí mismo en este versículo le dice una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie, absolutamente, ni una puerta abierta que nadie, porque aunque tienes pocas fuerzas. Oh, pastor, pero yo pensé que viniendo a la iglesia no iba a tener problemas, no iba a tener dificultades, no se me iban a presentar dificultades, no iba a pasar por diferentes pruebas en mi vida. Pero el Señor, mire, honra la poca fuerza que tú puedes tener. Y quizás en el transcurso del año, puedas pasar muchas situaciones, como todos pasamos. Todos pasamos situaciones. Y lo primero que quiere el diablo es verte destruido, quiere verte arrastrado, te quiere ver sin fuerzas. Pero no dice que no tienes fuerza, sino que tienes, ¿cómo? Poca fuerza. Y el Señor es un especialista en multiplicar nuestra fuerza. Dice que Él multiplica las fuerzas ¿a quién? Al cansado. Ese es nuestro Dios. Esa es la promesa del Señor para nuestra vida. Y el Señor va a abrir puertas. Que te has guardado mi palabra. Aquí hay una condicionante, no es para cualquiera, es guardar la palabra del Señor, es conocer la Biblia, es conocer lo que Dios tiene establecido en su vida. Por eso el pasaje o lo que nosotros podemos ver y podemos visionar para este año es poder tener un crecimiento en nuestra vida de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra obediencia, a nuestro caminar con Dios, a nuestra fidelidad, a nuestra obediencia a Dios, a nuestro guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, no tan solo ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces se va a cumplir en nosotros la puerta abierta. No esperemos que se abran puertas si nosotros no hacemos nada. Si seguimos haciendo nada, ¿cuál será el resultado de nuestra vida? Nada. Entonces esto es una palabra para que nosotros podamos creer en el Señor. Pero a pesar de tener poca fuerza, este pasaje resalta la autoridad del Señor, la autoridad de Cristo, para abrir oportunidades. A eso se refiere cuando hablamos de puertas abiertas, de oportunidades. Cuando se te abre una puerta, son oportunidades. En uno de los viajes del apóstol Pablo, dice que él quería ir a una ciudad y dice que se le presentó una situación complicada, pero a la misma vez dice que se le abrió una puerta, que estaba refiriéndose de que se le abría una puerta a nuevas posibilidades. Y Dios esto no es un mensaje para quedar bien contigo, no es un mensaje para motivarte, no es un mensaje para que te puedas meter un chut de fe, sino que este es un mensaje para que tengamos claro que no es mi palabra, ni es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, es la que va a permanecer en este año. Y Dios va a abrir puertas, diga, Dios va a abrir puertas para mi vida. Dios va a abrir puertas para mi vida. Esas puertas serán puertas de oportunidades.
Oportunidades para evangelizar a las personas que nunca pudiste llegar a evangelizar. Yo lo tomo así. Oportunidades para poder bendecir a gente que quizás hicieron la vida imposible. Son las oportunidades que Dios te ha dado. Oportunidades para consagrar tu vida a Dios. Oportunidades para casarte, ¿por qué no? Para conseguir una novia. No, dice la Julia. No, si no estoy diciendo, esta parte no es para ti, Julia. O sí. Ahora es una puerta para abrir oportunidades y el reconocimiento divino de la perseverancia de los cristianos, de la fe, de poder permanecer en el Señor. Hay gente que no les cuesta permanecer, ser constante en las cosas de Dios, ser constante en el camino del Señor. Ahora cuando vemos esto, si no lo puedes traerlo, yo te lo apago al teléfono. Entonces son oportunidades y el reconocimiento divino de la perseverancia de las personas que creemos en Dios. Esto no es una fórmula mágica, es una constancia de guardar la palabra del Señor, de poder ser fiel, ser leal para poder leer la palabra del Señor. Y en este año me he dicho que va a ser un año integral, en el crecimiento integral de la iglesia. No tan solo crecer en número, porque crecer en número, muchas iglesias crecen en número. Pero crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Para eso tenemos funcionamiento y tenemos días para crecer en la palabra del Señor. Entonces, todo esto hace para que poder ver esas puertas abiertas. Este texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta no cerrada, sino una puerta abierta. Y el Señor va a poner delante nuestro puertas abiertas. Yo estoy orando al Señor y yo creo que vamos en esa dirección con muchos hermanos. Estamos orando para que Dios abra puertas en cada pueblo de toda la comarca del Berguedá, para que pueda haber el conocimiento de la palabra del Señor, para que Él abra puertas. Oramos. Esto se habla acerca de crecimiento integral en la familia. Que podamos crecer. El cuerpo tiene que crecer parejo, hermano, porque si no hay algo que no funciona bien. Imagínese usted tener un niño, y por favor no lo tome así literal como yo decía, que su hijo únicamente le crezca la cabeza. Tiene un problema. O que le crece únicamente el pie. Hay una enfermedad, ¿no? ¿no? Imagínense, entonces debemos crecer. Esta es la palabra, de poder crecer juntos. Pero crecer integralmente. Crecer en el conocimiento, crecer en la comunión, crecer en el amor, crecer en la empatía con la gente, crecer en el compromiso con Dios, en el compromiso con la gente, crecer a nivel de iglesia también, ¿por qué no? Numéricamente debemos entender de que Dios tiene puertas abiertas. Yo creo que únicamente no tan solo este lugar será que Dios quiere para nosotros. Tengo entendido y creo en mi corazón que Dios nos va a dar lugares mayores para poder predicar la palabra del Señor. Creo que las puertas donde se han abierto lugares van a crecer, se van a transformar en congregaciones, en iglesias que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Esa es la puerta abierta. Y en cuanto a las cosas personales, muchachos, chicas, los que están trabajando, los que están estudiando, cree por puertas abiertas. No vas a llegar a fin de año como un cuatrero, sino que vas a llegar como alguien bendecido por Dios. ¿Sabe lo que es un cuatrero? Que todo se sacó 4. Es un cuatrero. Sino que vas a llegar con las mejores notas. Jesús se presenta con título de autoridad aquí en este texto. Si lo leemos al principio, déjamelo por favor al verso 7. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Jesús se presenta con título de autoridad, el santo, el verdadero, y como el poseedor de la llave de David. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto?
Esto es un simbolismo, o está simbolizando su autoridad real y su poder, su autoridad real y de poder que el Señor tiene. No te lo está diciendo el pastor Jorge solamente está siendo un transmisor, él te lo está diciendo el Señor mismo. Él tiene el poder para hacerlo, para abrir y cerrar el reino, para abrir y cerrar el reino de oportunidades. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia de Filadelfia, si usted podemos ver en cada uno de los mensajes a diferentes iglesias, podemos ver que la iglesia de Filadelfia, que es el destinatario, conocida, ¿sabe por qué fue conocida esta iglesia? Por su lealtad y por su perseverancia. Y esta es la promesa que Dios le da. Siempre que hay lealtad y hay perseverancia, vas a ver siempre puertas abiertas a los que son fieles de la tierra, los que son leales. A pesar de su debilidad, Dios le ha provisto una oportunidad. Igualmente que nadie puede bloquear. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de favor divino. Ese es el favor de Dios, buscar el favor del Señor. Yo pregunto, ¿cuántas veces te han venido ganas o cuántas veces nos han venido ganas de tirar la toalla? Porque te sentías o nos hemos sentido con pocas fuerzas. Pero nosotros podemos decir, como el rey David, alzaré mis ojos a los montes. Aleluya, alzaré mis ojos a los montes. El Señor habita en las alturas, aleluya. Cuando nosotros tenemos plena confianza y cuando tenemos nuestra mirada puesta en las cosas del cielo, cuando tenemos nuestra mirada puesta en las cosas que Dios ha prometido, entonces podemos levantar nuestra vista en alto y podemos decir, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, aleluya, que hizo los cielos y la tierra, aleluya. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá al que guarda al pueblo del Señor. Aleluya. El Señor no se dormirá en este año. Gloria. No se ha dormido ni se va a dormir. Él estará con nosotros. Aleluya. Nos habla de un mensaje, aleluya, de favor divino. Favor divino. Diga favor divino. No quedamos ahí, sino que también podemos ver el texto número 8. 3:8. Continúa diciendo, porque aunque tienes poca fuerza. Y nuevamente, fíjese, yo creo que no hay nada que sea repetido en la Biblia que no nos quiera llamar la atención. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está el guardar la palabra del Señor. Guardar lo que Dios te dice. Guardar lo que el Señor te dice en el corazón. Para esto, por supuesto, tienes que acallar todas las voces que hay por ahí dando vuelta. Cantábamos recién, decía, solo ante ti me rindo, Señor, solo ante el Señor, solo ante el Señor. No me rendiré a las malas voces, no me rendiré a las críticas, no me rendiré a los menosprecios, no me rendiré a la habladuría, al chisme, no me rendiré, únicamente me rendiré al Señor. Y esa es la puerta, ese es el lugar por el cual nosotros debemos y tendríamos que transitar. Solo ante el Señor. Y dice, y no has negado mi nombre. ¿Cómo te presenta? ¿Cómo nos presentamos para este año? Negar al Señor es no hacer. Dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice que ya es pecado, dice la Biblia. Estos días, los primeros días, el segundo día de este año, yo no sé cómo hay gente de verdad que a veces decimos ser cristiano, y me incluyo, decimos que somos cristianos y convivimos con el rencor, convivimos con el odio, convivimos con los malos gestos, convivimos con la falta de respeto con la gente. El primer día de trabajo de este año fue una prueba. Y tempranito a la mañana, no eran ni las 7 de la mañana, era la primera hora de mi trabajo, y una palabra mal dicha, una descortés de mi parte. Uy, pastor, ¿usted? Sí, yo.
me hizo sentir mal toda la semana. Y esa palabra no me dejó tranquilo hasta que no fui y pedí perdón a la persona que le había dicho una palabra descortés. Le digo, no te puedes ir le dije, no te puedes ir de vacaciones sin que antes te pida perdón. Te pido perdón. He sido un torpe. Disculpa. Se largó a llorar esta chica. Y a veces convivimos, decimos que tenemos al Señor en nuestra vida. Escúchame, si el Señor no nos redarguye tu vida, no nos redarguye nuestro corazón cuando hacemos cosas malas, algo pasa en nuestra vida, hay algo que no estamos escuchando. Cuando somos descorteses, cuando no tenemos tacto en nuestra vida, cuando no somos generosos con las demás personas, cuando no sabemos perdonar, cuando se nos da fácil insultar o hablar mal, despellejar a la gente o despellejar a quien sea. Algo pasa en tu vida, necesitamos del Señor, necesitamos que el Señor comience a hablar en nuestras vidas. Entonces, para que pueda haber ese crecimiento en nuestra vida, un crecimiento integral, es posible, queridos hermanos. El mundo cada vez se pone peor. No esperes que los gobiernos cambien. No esperes que un gobierno transforme una nación, un pueblo, que transforme tu vida. El único que va a transformar tu vida y va a transformar nuestro corazón, ese es el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestra vida, sabiéndole escuchar, honrándole al Señor y no negándole al Señor. Porque cuando nosotros, dice, cuando no negaste y no has negado mi nombre, es una promesa de parte del Señor a los fieles, asegurándoles que su obediencia les abre puertas que ni el mundo ni otros adversarios, como los de la sinagoga de Satanás, pueden cerrar. ¿Saben quién era la sinagoga de Satanás? O la sinagoga del diablo. Eran personas que se oponían a la iglesia primitiva, al crecimiento de la gente, a las personas que llegaban o a la gente gentil que abría su corazón para recibir a Jesús. En vez de ser de ayuda para la iglesia, en vez de ser de ayuda para aquellos que nuevos en el Señor, se presentaban como sinagogas de Satanás. En griego la palabra para diablo o Satanás es diabolos, que significa calumniador. Eso significa calumniador, significa acusador, significa adversario. Y a veces esos adversarios, esos calumniadores, esos acusadores, el mundo está bien que te hable y te despelleje, pero a veces qué triste y qué lamentable es. No lo digo porque me dañan a mí, sino porque sé que se están dañando, o porque dañas a otra persona, sino porque se están dañando ellos mismos. Son sinagogas de Satanás. Esta es una palabra derivado de dia. Dice a través de, y belleín, lanzar o tirar, fíjese, implicando el que lanza mentiras o el que separa. Eso significa la palabra diablo. El que lanza mentiras y el que separa. Este término griego pasó al latín como diabolus y de ahí al español refiriéndose al espíritu del mal o el príncipe de los ángeles caídos en la tradición judeo-cristiana. Tremendo, ¿no? El que tira a través de qué? A través de, o más contextualmente, el que arroja acusaciones falsas, el que siembra discordia entre hermanos, dice la palabra del Señor. Y esa es la otra palabra que voy a compartir el domingo que viene. Creo que ya lo dije el domingo anterior. Cuando buscamos muchas veces dentro de la iglesia, buscamos relaciones, pero estamos muy lejos de poder tener un vínculo en la iglesia, que es diferente. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, por supuesto, el diablo se te va a oponer. Las situaciones adversas van a venir. Quizás van a venir del lugar que menos te los esperas o de donde menos te los imaginas. Vendrán las dificultades.
Pero si confiamos que el Señor es el que ha abierto puertas, podemos caminar seguro, podemos transitar seguro. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es menester y es necesario en cada una de nuestras vidas ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para poder vencer, para poder caminar en la fe. Quizás vendrán dificultades y vendrán problemas donde menos te los esperas, de ámbitos que quizás dices, ¿cómo puede ser que de este mismo ámbito? Y de eso iba a predicar hoy, ¿no? De los ámbitos que a veces se mueve la fe, pero dentro de ese ámbito de la fe, a veces de ese lugar, el diablo no es tu principal enemigo. Porque el diablo en realidad dice la Biblia que es un ser que está derrotado. Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús lo derrotó en la cruz, ¿verdad? Pero diablo puede ser cualquiera. Diablo puede ser cualquiera. Míralo al que tienes al lado tuyo. A ver si tiene los cachos o los cuernos, o tiene la cola, o si hoy ha traído el tridente. Es el adversario. Es el calumniador. Ya el diablo no espere que el diablo venga, ¿cómo se llama? Con la capa roja, con un tridente así, con cuerno, con cacho, aunque hay algunos por ahí, ¿no? Pero que vengan con todo eso, no lo espere así. El diablo dice que se viste, ¿cómo? Como ángel de luz a veces. En una oportunidad, mire, fíjese, tal es así que Jesús cuando fue tentado por el diablo, ¿qué le decía el diablo? Escrito está. ¿Cómo? Se sabía la Biblia de pe a pa. Pero lo que generaba detrás de esa persona. Por eso cuando Jesús iba a ir a la cruz, le dijo, no, Señor, dijo Pedro, de ningún modo o de ninguna manera esto acontezca, porque aquí estoy yo, y sacó su espada. El que vaya por ti, Señor, se la tendrá que ver conmigo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, adversario, porque me eres piedra de tropiezo. Una anécdota, no anécdota, sino esto lo conté hace mucho y perdón por aquellos que lo escucharon, pero lo voy a volver a repetir. Dice que una vez estaba el diablo en la puerta de una iglesia llorando. Pobre diablo, ¿no? Y entonces, claro, viene un hermano y le dice, ¿qué te pasa, diablo? Pobre diablo. Dice, ¿cómo no voy a estar así? Dice, si todo lo que pasa allá adentro, dice, todo me echa la culpa a mí. Y a veces no es el diablo, son los diablos. Pobre diablo, ¿no? Ya es un enemigo derrotado. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz. Ahora nos toca a nosotros vegar, claro que sí, porque somos imperfectos. Y yo así me sentí el día 2, el primer día que volví al trabajo. Me sentí así de miserable. Y no tuve paz hasta cuando no corregí mi error. Podía tener razón, yo me podría haber aferrado a mi razón, que tenía razón, pero no es la forma. No es la forma. El diablo es visto como calumniador de Dios y el enemigo de la unidad. Eso significa. Es calumniador de Dios y el enemigo de la unidad, introduciendo división y separación entre las personas y la verdad divina. Por contraste, la palabra griega para símbolo o simbolón significa unión a juntar. Siempre tengan la precaución de poner en silencio el móvil. No se traigan. Te quiero un montón. Si hubiese sido el tuyo, te perdono porque te quiero mucho. Fíjate lo que significa cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que decimos que son los símbolos, ¿no?
que no es que ni comemos ni tomamos la sangre, ni comemos el cuerpo del Señor ni tomamos la sangre del Señor, sino son símbolos. Ahora para la palabra griega símbolo significa unión o juntar, siendo casi opuesto a diabolus o diablo, que significa separar, dividir, calumniar. Fíjese cuando nosotros compartimos la cena del Señor, el significado que tiene. Nos unimos y compartimos una misma fe, una misma promesa, que es la promesa del Señor para nuestras vidas. ¿Qué puerta grande? ¿Qué puerta el Señor? No sé si grande o pequeña, o la puerta la que usted necesita. No sé si es pequeña o grande la que usted necesita que se abra. Yo necesito que Dios abra puerta para lo que estoy pidiendo. Por eso voy a hacer la cadena de ayuno y oración. Yo necesito que el Señor... Me encantó una hermana cuando vinimos, y eso también terminó de confirmar mi mensaje. Y ella me dijo: pastor, yo ya empecé la cadena de ayuno y oración y estoy pidiendo al Señor que el Señor me abra puerta. Dijo: wow. Digo: Señor, esta es tu palabra, y yo sé que el Señor le va a abrir puertas. Y vamos a ver puertas grandes, maravillosas, que el Señor va a abrir. Y que no que va a abrir, sino que ya ha abierto puertas de posibilidades para nuestra vida. Ponte de pie en esta mañana. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito eres. Aleluya, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, 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 Señor. Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Ore al Señor, bendiga el nombre del Señor, aleluya. Este es un momento súper importante también. Ahora pídale al Señor que confirme esta palabra en su corazón. Pídale al Señor que Él hable a su vida, que el Señor ponga planes, que ponga metas, o póngase metas para este año. Aleluya, abre, el Señor ha abierto una puerta. Ahora es necesario y es trabajo nuestro visualizar cuál es la puerta que Dios nos ha abierto. Aleluya, gloria al Señor. Padre, puertas tuyas, Señor. Las puertas abren ambientes, aleluya. Las puertas abren ambientes, aleluya. Y una puerta abierta es que nos dimensiona, aleluya, a una expectativa gloriosa, aleluya, de oportunidades que el Señor nos va a dar para crecer, para avanzar, aleluya. Puertas abiertas, puerta abierta. Hay una puerta abierta, hay una puerta abierta. El Señor te dice, no te lo dice el pastor, hay una puerta abierta, aleluya. Yo conozco que a veces llegas con menos fuerzas, aleluya, que tus fuerzas son reducidas, aleluya, pero yo estoy contigo, dice el Señor, aleluya. Y puerta que yo abra, nadie la podrá cerrar. Nadie la podrá cerrar. Nadie, ningún adversario, aleluya, nada ni nadie podrá cerrar las puertas que Dios te abra. Las puertas que te abre el Señor, aleluya, nos van a ver, nos van a hacer entrar en una dimensión gloriosa y poderosa, aleluya. Viviremos tiempos gloriosos cuando el mundo se decae, cuando el mundo cae en pedazos, cuando caen los gobiernos, cuando caen, aleluya, hay un Dios que emerge, aleluya, el Santo de Israel, aquel que tiene, aleluya, aquel que tiene las llaves de David, aleluya, aquel que se identifica como el real, aleluya, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, aquel que demuestra su poder, aquel que dice que tiene todo el poder y toda la autoridad, al Dios verdadero, aleluya. Este Dios verdadero escribe, y eso es lo que vamos a escribir nuestras metas, aleluya. Escribe al ángel de la iglesia, escribe, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Vamos a ser fiel a su palabra, vamos a ser fiel, vamos